Querida familia, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro y vamos a compartir hoy sobre una temática que me habéis pedido en numerosas ocasiones. De hecho, en el canal no es la primera vez que lo comparto, incluso tuvimos la oportunidad de tener a la doctora Hilari hablando de lo que es el legado, el gran legado, diría yo, del doctor Hammer con su nueva medicina germánica y esas famosas 5 leyes biológicas. Vamos a intentar trabajar esta temática o compartirla, mejor dicho. Lo voy a intentar, como siempre, de la forma más sencilla para llegar a todas las personas que quizás sea la primera vez que escuchen. Para mí esta forma insólita, algo muy novedoso, y estoy convencido que lamentablemente el legado de Hammer sigue expandiéndose por todo el mundo, pero llegará un momento que, en fin, que su figura, como ha pasado con grandes seres humanos que han sufrido a veces la persecución o el hostigamiento del sistema, estoy convencido que tarde o temprano la figura del doctor Hammer llegará allí donde corresponde y sus tesis, su legado será, en fin, reconocido como bien se merece. Como siempre os digo, y más tratándose de este tipo de temáticas que tienen que ver no solo con el crecimiento interior, sino también con la salud. Yo siempre os digo que permitiros evocar vuestra reflexión, vuestro discernimiento y, en fin, todo aquello que resuene, pues adelante, y aquello que consideréis que no es adecuado, pues simplemente desecharlo, pero abriros a la posibilidad de poder conocer otras vías, otras perspectivas. Y creo que lo que nos compartió, lo que nos regaló el doctor Hammer a toda la humanidad, no es que fuera algo nuevo, pero sí que él de alguna manera sistematizó muy bien un proceso, un viaje de autodescubrimiento en relación al propio cuerpo del ser humano y a su propia inteligencia. Pues estoy convencido que algo puede aportar y, sin lugar a dudas, sin generar determinismos, sin generar tampoco fanatismos. Ya sabéis que no soy forofo de esas tendencias, pero sí abriros la oportunidad de poder descubrir. Y a partir de ahí, pues evidentemente que cada uno tome las decisiones que van a estar muy en línea con nuestro estado de conciencia, por supuesto. Pues vamos a ello, vamos a brevemente, por supuesto, y soy muy consciente de que el trabajo de Hammer, aunque él decía que su trabajo al final se podía resumir en 5 minutos en cualquier universidad, pero tiene muchísimo contenido, muchísimo fundamento y pues en un ratito en el que estamos ahora compartiendo, pues da para lo que da. Y sobre todo quiero que tengáis una aproximación muy general y una reflexión de cuál es este concepto tan pionero y sobre todo que rompe nuestra estructura mental y nuestros sistemas de creencias, ¿no? De alguna manera. Por supuesto, los que sois médicos, los sanitarios, los que ya conocéis el trabajo, sabéis que esto da para mucho, insisto, pero en cualquier caso, yo creo que es un conocimiento que puede llegar a muchísimas personas para que en ciertos momentos puedan tomar conciencia, ¿no?, de su vida, tomar conciencia de lo que ha sucedido en un momento dado, y esa toma de conciencia, como siempre os digo, acaba siendo un punto de inflexión en nuestras vidas. El legado de Hammer, como os decía, él nace en el año 35 y desencarna en el 2017. Él es doctor, es una eminencia a todos los niveles, una mente privilegiada, es doctor en medicina, pero también es doctor en física y en teología. Deciros que el doctor Hammer tiene más de 6 especialidades médicas, curiosamente. Simplemente os voy a hacer una pequeña radiografía de su vida muy rápida para ya entrar rápidamente en materia. El, diría, desencadenante de su trabajo o lo que incita e impulsa a empezar a descubrir y a desarrollar todo lo que nos regala, tiene que ver con un episodio fatídico, ¿no?, que es con el disparo de su hijo Kirk. Estaba en un barco y él recibe un disparo en el cual pasa más de 3 meses en el hospital y finalmente su hijo acaba falleciendo en los brazos de su padre. El doctor Hammer y su esposa, era médico también, al poco tiempo, y eran personas sanas, al poco tiempo de trascender su hijo fruto de este suceso tan traumático, él genera un cáncer de testículo y su esposa un cáncer de mama. Eso a él le lleva evidentemente a reflexionar profundamente, ¿no?, percibiendo que era una persona sana, que no había padecido nunca ningún tipo de enfermedad y, curiosamente, después de
pues ese momento tan duro y tan traumático como es la pérdida de un hijo, desencadena un tumor en los testículos, en su caso. Esto le hace investigar, en su momento él estaba trabajando con pacientes oncológicos en una universidad alemana, atendiéndolos, y decide, fruto de su propia experiencia, investigar con ese grupo de pacientes si realmente también ellos habían sufrido algún episodio traumático en sus vidas, de alguna manera, para observar si había un nexo en común en todos ellos. Y se da cuenta que en esos 200 pacientes que le estaba acompañando, todos ellos, el 100%, habían tenido o vivido un episodio traumático a nivel emocional. En el año 81, él realiza una nueva tesis doctoral, una tesis postdoctoral, y insólitamente, y aquí empiezan ya los contratiempos sobre Hammer, cuando él ya empieza la marcha de investigar esos tumores, los empieza incluso a observar a nivel de TACs, de tomografías, cómo realmente esa expresión del cáncer tiene un lugar muy concreto en el cerebro, que luego veremos, ese famoso foco de Hammer. Es decir, él empieza a investigar muy profundamente todo ese viaje. En el año 81, como os decía, presenta esa tesis postdoctoral y rechazan su verificación. Esto es algo insólito, ¿sí? Los que hemos entrado en esa vía del ámbito académico y hemos ejercitado pues, una vía de investigación con tesis doctoral, normalmente se suele aceptar las tesis doctorales y, evidentemente, pues luego es el proceso de verificar y de poder demostrar eso que uno quiere estudiar. Pero que se lo denegaran es algo que fue inaudito en el ámbito académico. De hecho, llegaron a desaparecer esos 200 informes que él presenta, de alguna manera, como una fuente experimental en su trabajo de tesis doctoral. A raíz de eso es despedido de sus labores médicas, lo expulsan del cuerpo de médicos y empieza una cacería muy grande en términos de medios de comunicación. El inhabilitado tiene que emigrar incluso a diferentes países. De hecho, él acaba exiliando y acaba trascendiendo en Noruega, es decir, fuera de su lugar de origen, que era Alemania, con una persecución muy grande. Él igualmente sigue investigando y os digo que es capaz de reclutar más de 40.000 casos, ya no solo como en primera instancia él se centró en el cáncer, sino que luego abarca todas las enfermedades. Y es capaz de llegar a esos 40.000 casos, todos ellos observados, estudiados y analizados con tomografías, donde de alguna manera se dio cuenta que en el cerebro está muy registrado, está muy localizado en forma de anillos concéntricos esa reparación, ese programa biológico que ahora veremos, para que veáis el sentido tan importante que le da a la enfermedad, en este caso el doctor Hammer. Incluso no solo es exiliado, sino que es encarcelado durante un tiempo. Fijaros un poco la persecución del doctor Hammer. Fijaros que algunas de las reflexiones, ¿no? Para entrar ya en materia, una de las grandes reflexiones impresionantes que yo de alguna manera he observado y me gustaría compartir con vosotros, él siempre decía que la enfermedad no es algo malo. La enfermedad no es algo feo, no es peligrosa, ni tampoco hay que erradicarla, sino que la enfermedad en la visión de Hammer era una respuesta, y es una respuesta apropiada del propio cerebro ante un trauma, ante un impacto emocional muy importante, y por tanto forma parte, esto que entendemos comúnmente como enfermedad, según la cosmovisión de Hammer, forma parte de un programa de supervivencia que ya está innato en la especie, no solo humana, sino también en todos los seres vivos, ¿no? Por tanto, este sería el primer punto de partida, ¿no? Es decir, no veamos la enfermedad como algo que evidentemente nos han instruido y lo percibimos como algo dañino, sino que tenemos que verlo como una respuesta biológica del propio cerebro ante algo que nos está atacando o percibimos que nos ha hecho daño y, por tanto, se activa ahí un programa interno de supervivencia. En segunda reflexión os diría, Hammer decía, sin conflicto no hay enfermedad. Es decir,
en el momento que aparece un conflicto, sea del tipo que sea, a nivel emocional, ahí ya se establece un desequilibrio simultáneo a nivel psíquico, entendiendo como esa parte psicoemocional, a nivel cerebral, porque podemos demostrar en qué lugar y en qué parte del cerebro eso se concentra, como os decía, con ese famoso foco de Hammer, y a nivel orgánico, es decir, hay una respuesta directa en una parte del cuerpo, ya sea en un órgano, en un tejido, etcétera, ¿no? Él hablaba de la tríada mente, cerebro y cuerpo. Van de la mano, es decir, mente entendiendo al mente-pensamiento, pensamiento-emoción, cerebro, y que él decía que era el gran gobernante, ¿no?, del ser humano, ese cerebro que de alguna manera manda las órdenes y protege y activa los sistemas de supervivencia propios, y el propio cuerpo, ¿no?, donde somatizamos aquello que vivimos. De hecho, él expresaba, como ya sabemos también, el cerebro no distingue, acordaros, de lo que es real, de lo que es imaginario, de aquello que de alguna manera puede ser realidad, de lo que no es realidad. Es decir, tenemos que tener muy claro que, de hecho, podéis hacer el ejemplo que se suele hacer imaginándose un limón, ¿no? Es decir, podemos imaginaros y tener la necesidad de tener un limón en las propias manos, de empezar a visualizar, cerrando los ojos, ¿verdad?, cómo tenemos un limón en nuestras manos, cómo nos lo acercamos, y empiezan a activarse en nuestro propio cuerpo parámetros, ¿no?, en función de la digestión, de las salivas gustativas de la lengua. En fin, hay muchísimos elementos que empiezan a activarse más allá de si eso es verdad, porque en este caso no es verdad, pero se activa en nuestro cuerpo fruto de la información que nos da el cerebro, ¿no? Eso es el segundo elemento que os quería compartir, que sin conflicto, y esa es una de las primeras leyes de Hammer, no hay enfermedad. La tercera reflexión, que para mí es interesante, ¿no? La enfermedad, como decía siempre para Hammer, decía que tenía siempre un sentido, ¿no? Es decir, es útil la enfermedad y es necesaria y vital no solo para el propio individuo, es decir, para nosotros, sino para el conjunto de la especie humana. Esto es muy interesante, es decir, en la medida que percibimos que esa enfermedad tiene un porqué y un para qué, empezamos a comprender y empezamos a dilucidar que realmente tiene un sentido profundo, eso que de alguna manera entendemos como enfermedad, que no deja de ser más una respuesta de protección ante aquello que vivimos en un momento en silencio y en soledad. Esto es interesante porque de alguna manera él, como os decía, no habla de enfermedad, sino que habla de programa especial de la naturaleza con un pleno sentido biológico. Es decir, el término enfermedad para Hammer de alguna manera no existe y se centra más en ese programa, ¿no?, en ese programa, como os decía, más biológico y en fin, con un pleno sentido, ¿no?, un programa especial que está ya en el ser humano desde que nace, desde que ya está en esa fase embrionaria y que está ahí para activarse cuando percibimos peligro, ¿no?, peligro, y vivimos un trauma emocional, como os decía, en esos términos, ¿no? Bien. Siguiente reflexión, nos dice Hammer la capacidad de nuestro cuerpo, y esto para mí es muy interesante, ¿no? Es la capacidad que tiene el cuerpo, ¿no?, de esa inteligencia suprema para autorregularse. Yo creo que esto todavía no somos conscientes. Es verdad que cada vez más y más autores, más científicos empiezan a percibir, ¿no?, esas capacidades tan grandes que tiene el ser humano a la hora en fin, de reponerse, a la hora de autorregularse, a la hora en fin, de poder recuperar propiamente la sabiduría, ¿no?, interior, para que poco a poco eso se vaya reequilibrando. Eso no quiere decir que en ciertos momentos nos podamos acompañar, como os digo, ¿no?, de cada uno pues en su forma de percibir la salud, pues con algo externo, pero no olvidemos que tenemos muchísima capacidad a nivel interior para poder, pues eso, autorregularnos, tener la capacidad de autosanarnos cuando estamos muy alineados, cuando estamos muy bien colocados, ¿no? Insisto, no quiere decir que en ciertos momentos, si uno siente o uno necesita ayuda o uno necesita acompañamiento o uno necesita un tratamiento, pero según la cosmovisión de Hammer, tenemos capacidad y estamos muy capacitados, todos los seres humanos, para poder permitir que esa inteligencia superior se pueda dar. Ahora lo vais a entender precisamente porque cuando comprendáis o veáis esta cosmovisión tan particular
sobre la salud, sobre la vida y sobre la enfermedad del doctor Hammer, empezaréis a daros cuenta cómo eso que entendemos como enfermedad, tradicionalmente hablando, pues según esta visión se aleja mucho, mucho de los postulados tan tradicionales. Bien, pues si os parece, vamos brevemente a dar un acercamiento a esas 5 leyes biológicas, ¿no? El doctor Hammer formula 5 leyes, que son las que de alguna manera son la columna vertebral de su gran trabajo, de su gran legado, y todas las enfermedades tienen y pasan por, de alguna manera, estas 5 leyes. De hecho, estas 5 leyes fueron en trabajos de universidad, en la Universidad de Alemania, fueron verificadas y fueron, en fin, contrastadas científicamente con diferentes pacientes oncológicos. Es decir, ha tenido su validación académica más allá de que no le permitieron, pues eso, exponer su tesis postdoctoral, pero es decir, que están contrastadas y ya os digo, es decir, tiene muchísimo alcance y muchísimo recorrido, ¿no? La primera ley de Hammer, la primera ley biológica es la ley del hierro, ¿no? Y se nos dice que cada vez que de alguna manera pues tenemos un proceso duro, traumático, da igual de la intensidad que sea, siempre hay un trauma previo. Es decir, el trauma es el detonante. Y toda enfermedad, como os decía al principio, es causada, tiene su origen, tiene su punto de partida en un trauma emocional. Pero ¿esto cómo se da? Porque claro, el doctor Hammer se da cuenta que el origen es el trauma que una persona vive, pero todavía profundiza más y nos dice que ese trauma que de alguna manera acontece lo vivimos de una forma en silencio, lo vivimos en soledad, nos coge plenamente desapercibido, es decir, llega sin darnos cuenta, es un episodio dramático, nos coge como a contrapié. Y bueno, de alguna manera no sabemos cómo resolverlos, ¿no? Es decir, son esas expresiones que seguro que habéis tenido todos en mayor o en menor medida, porque no os penséis que el trauma tiene que ver con algo muy intenso, ¿no? Que también, pero a veces tenemos microtraumas, que suelo decir yo, ¿no? Pequeñas experiencias en el día a día que nos dejan sin aliento, que nos cortan casi el tragar, ¿no? Nos da un miedo en no sé dónde, se nos activa la sensación de incertidumbre. Bueno, pequeños traumas donde percibimos que la emoción se impone a la razón, es decir, que el proceso emocional se activa fuertemente en nosotros y predomina sobre la parte mental, ¿no? Entonces él llegó a decir que esa intensidad del trauma, es decir, la intensidad de esa emoción, cuando de alguna manera se genera y se produce, ¿no?, en esa experiencia que nosotros tenemos, dependerá del tipo de intensidad de cómo hayamos vivido eso. Es decir, imaginaros que nos llega una experiencia, en fin, la que sea, ¿no? Nos dan una noticia que nuestro hijo se ha caído en la escuela, ¿no? Nos coge, como os decía, a contratiempo, desapercibidos, nos entra ahí un proceso y cortamos la respiración, ¿no? Nos quedamos ahí con la incertidumbre. Bien, eso puede ser en una persona que lo perciba de esta manera simplemente, ¿no? Entonces el Hammer decía, bueno, pues en esa persona a lo mejor simplemente se activa ya un programa biológico en una área del cerebro, ahí ya podríamos tener ese famoso anillo de Hammer, ese foco. Eso tiene ya, evidentemente, pues, como os decía, un impacto ya en el cuerpo que pues podría ser un pequeño resfriado, ¿no? Corto el aire, ¿no? Corto el aire y de alguna manera eso me lo trago y se activa ese programa de supervivencia en forma de somatización en el cuerpo, como si entendiéramos un resfriado. Si fuera otra persona que eso lo viviera como un episodio más traumático, con más intensidad, eso podría llegar a ser, por ejemplo, una bronquitis, ya que estamos hablando del pulmón. Incluso en alguna persona que pudiera ser un episodio todavía más y más traumático, podría desencadenar un cáncer, ¿no? Así puede ser en todo, ¿no? Imaginaros incluso, ¿no?, que sois despedidos en el trabajo, pues según el tipo de persona, porque cada persona pues tiene una cosmovisión particular, unos sistemas de creencias, una forma de percibir la vida, unos lo percibirán en forma de infravaloración, otros se activará el rencor, a lo mejor ese rencor, como os decía, se activa una parte en el cerebro
y luego su resonancia con el cuerpo sería una úlcera, por ejemplo, para otros sería una pérdida de territorio, con lo cual se somatizaría de otra manera en el cuerpo, y a otros incluso podría ser no algo negativo, podría ser una oportunidad, ¿no? Una oportunidad pues para, bueno, pues para cumplir otra misión en otro sitio, para emprender un nuevo camino. Es decir, quiero que veáis que siempre hay una oportunidad diferente y se percibe en cada ser humano, se interpreta, mejor dicho, ese impacto de mil maneras distintas, ¿no? Y eso, como os decía, pues tiene una forma de recibirse y pues un impacto en ese cuerpo, ¿no? Por tanto, llega, como os decía, llega el trauma, ¿no? Lo vivimos en silencio, el cerebro ya pone en marcha ese programa biológico especial de supervivencia y esa intensidad de ese trauma emocional determinará, interesante, el tipo, la gravedad de esa enfermedad, entre comillas, que viviremos como síntoma en el cuerpo. Ahora veremos lo interesante como plantea Hammer sobre el famoso síntoma, ¿no? El famoso, lo que entendemos como los síntomas, cómo se asocian y cómo se correlacionan con la nueva medicina germánica. Esta sería la primera ley, la ley del hierro, ¿no? Muy interesante percibir que el trauma es el detonante. La segunda ley, ¿no? Tiene que ver con las dos fases de la enfermedad. Esto es muy, pero que muy interesante. Y os diría que de alguna manera ya descoloca al máximo lo que entendemos como el paradigma tradicional, ¿no? Hammer dice que hay una primera fase, ¿no? Una primera fase de estrés, donde ahí está el conflicto activo. Eso de alguna manera va desde el trauma, en el momento que ya vivimos esa experiencia y esa experiencia muy traumática a nivel emocional, y hasta la resolución de nuestro problema. Bien, ahí entra en acción lo que es el famoso sistema simpático, ¿no? Y es aquí ya donde se genera ese famoso foco de Hammer. De hecho, se puede ya observar a nivel radiológico, bueno, a nivel de tomógrafo, en un TAC o en un escáner, ¿no? Ya se puede ver cómo ese anillo ya se queda de alguna manera marcado en ese cerebro, ¿no? Lo que entendemos aquí, como decía Hammer, aquí entra la famosa fase fría de Hammer, es decir, las enfermedades, según la medicina, se etiquetan en enfermedades frías, enfermedades calientes. Para Hammer esto no es real. Para Hammer lo que sí que aparece es que cuando hay entre esa primera fase de estrés, en ese impacto emocional ya entramos en una fase fría, como él decía. Entramos, y es verdad, porque lo podemos ver en cualquier impacto emocional que tengamos o cualquier noticia que llegue a nuestra vida y no la digiramos de alguna manera del todo adecuadamente, ¿no? Nos quedamos sin hambre, le damos muchas vueltas. Esta es la fase fría, insisto. Tenemos las extremidades frías, incluso perdemos algo de peso, nos cuesta descansar. En esta fase fría, no hay síntomas todavía, es decir, todavía estamos dándole vueltas a lo que nos ha pasado, fíjate, intentando resolverlo desde la mente, no descansamos bien. Bien, en esta primera fase, insisto, es la fase fría y no hay síntomas. ¿Qué es lo que pasa en la siguiente fase que habla Hammer? Aquí ya entramos en la fase de reparación o de recuperación. Y esta va, pues, aproximadamente desde esa solución del problema hasta la vuelta ya a la normalidad. Y aquí entra, pues si en la primera fase, la fase fría, entraba el sistema simpático, aquí ya entra el parasimpático. Y es en esta fase donde ya el cuerpo, donde nuestra biología interior está ya reparando el conflicto. Y coincide con la fase caliente. Y es aquí donde esos famosos síntomas de inflamación, cuando ya nos encontramos mal, donde puede haber fiebre, donde, en fin, todos los síntomas asociados de cualquier elemento. De hecho, para Hammer, todas las enfermedades, insisto, todas excepto las intoxicaciones, tienen el foco en esa primera ley, como decía, que es el trauma emocional, excepto las intoxicaciones. Y siguen todos este mismo proceso, el conflicto activo en la primera fase y la fase de reparación. Es aquí donde tenemos ya los síntomas que la medicina, la nueva medicina germánica, ya entendemos que ya el cuerpo está reparando, a diferencia de la medicina tradicional o de la cosmovisión tradicional, que es aquí donde pone todos los medios, ¿no?, para intentar resolver eso que supuestamente, pues de alguna manera ha roto el equilibrio interior. Hammer dice que no, que es todo lo contrario, es decir, que ya aquí, en esta fase, es cuando el cuerpo ya está reparando y resolviendo todo eso
que de alguna manera activó para, en fin, cerrar ese proceso más biológico que de alguna manera se había activado a raíz de ese trauma que había llegado de forma inesperada, como os decía, en esa primera ley. Con lo cual, fijaros qué diferencia tan grande, ¿no? Porque gran parte de estos síntomas que a día de hoy y muchas veces pues nos peleamos, intentamos ir contracorriente esos síntomas, poner parches, en esa forma de percibir la salud y la vida y la enfermedad que nos plantea el doctor Hammer, es aquí donde el cuerpo ya está reparando, ¿no? Es aquí donde hay que tomar conciencia de qué es lo que activó, ¿no? Cuál fue el desencadenante emocional, la situación que activó ese programa biológico y que desencadenó todo este proceso. Es la toma de conciencia, ¿no? Como os decía. Bien. La tercera ley, esta ya es un poquito más compleja, pero bueno, simple para que tengáis en fin, una un resumen, una reflexión muy breve, ¿no? Describe un poco esa relación física que existe entre las distintas, como os decía, partes del cerebro y todos los órganos, todos los tejidos y todas las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y esta relación, como os decía al principio, se da cuando el feto se está formando. Es decir, de alguna manera, cuando estamos madurando biológicamente como seres humanos, es ahí donde se empiezan a crear, ¿no? A crear todos estos programas de supervivencia que, insisto, los controla el cerebro. Por eso el cerebro, para Hammer, es el centro de control de todos y cada uno de los procesos biológicos, ¿no? Es decir, que todo esto, en definitiva, como dice y expresa la tercera ley, es fruto, ¿no?, de nuestra propia evolución, que ya está innato en nosotros, que esto en el momento de que empezamos a desarrollarnos como seres humanos ya se empiezan a activar, ya se empiezan a configurar programas biológicos de supervivencia ante respuestas que puedan aparecer, como es el caso pues, de elementos traumáticos que desencadenan pues, esos impactos en nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, fijaros, como él decía, ¿no?, la inteligencia inteligencia superior que reside en la especie humana y que, si, como os decía al principio, ese proceso es necesario, tiene un sentido biológico y, sobre todo, no solo a título individual, sino también para el conjunto de la especie. Muy interesante. Bien, tenemos también la cuarta ley biológica y esta es muy controvertida, os diría, sobre todo en los términos más materialistas de alguna manera, aunque es verdad que cada vez se está abriendo hacia una forma de percibirlo distinta. Nos dice que el doctor Hammer, que eso que entendemos como los microbios, como sean los virus, los hongos o incluso las bacterias, son nuestros aliados. Y claro, no tenemos, como al principio hablábamos de esos síntomas que para la medicina más tradicional, pues no deja de ser el elemento al cual hay que erradicar sin ir a buscar la causa, mientras que para la medicina germánica esos síntomas ya son señales de que estamos reparando el conflicto, ¿no? Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, Hammer habla de que los microbios en toda su gama son nuestros aliados y son los que se encargan de reparar los daños durante esa fase de reparación, como os decía anteriormente, en esa segunda fase de la enfermedad. Son los que de alguna manera nos permiten, y de hecho decía Hammer, que se activan en el momento de la solución ya del conflicto que estamos viviendo. Y solo y únicamente, y él decía, se activan este gran elenco de microbios cuando el cerebro manda la señal concreta. De hecho, él lo llegaba a observar en esas imágenes como, pues de alguna manera, acompañaban la disolución de tumores, la reparación de tejidos, etcétera. Es decir, de alguna manera percibir en esta cuarta ley que los microbios, que todo ese elenco, esa gama de virus, de hongos, de alguna manera según la teoría más tradicional, hemos luchado, ¿no?, de muchos años y seguimos luchando contra ellos, pues no dejan de ser también aliados, ¿no?, fuente de ayuda, fuente de acompañamiento, de recuperación para resolver y para, de alguna manera, aliarse ante nuestra reparación y ante nuestra supervivencia una vez más, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos la quinta ley
le llamaba la quinta esencia, el doctor Hammer, ¿no? Decía de alguna manera que aquellos comportamientos, es decir, todos los comportamientos del ser humano están sobre todo determinados por programas especiales de supervivencia, como decíamos nuevamente anteriormente, que están ya grabados en el cerebro. De alguna manera tiene la relación con esa tercera ley que bueno, ese feto se va creciendo, va madurando, ¿verdad? Y va creciendo y va activando ya y configurando esos programas biológicos, ¿no? Y por tanto, en esta ley, en esta quinta esencia, en esta quinta ley, se nos dice que la enfermedad no deja de ser la solución biológica perfecta de nuestro cerebro. ¿Para qué? Para activar la supervivencia, ¿no? Es decir, eso que entendemos como enfermedad es nuevamente una solución que plantea nuestra biología, en este caso la activa nuestro cerebro, para ayudarnos a sobrevivir, ¿no? Por tanto, como también nos dice la quinta esencia de Hammer, la enfermedad siempre tiene un sentido vital, como os decía y repito, para nuestra propia evolución y para nuestra evolución como especie, ¿no? Y esto sería un poquito resumidamente, ¿no? Resumidamente hemos hecho un barrido general, insisto, para las personas que quieran adentrarse más en el trabajo de la nueva medicina germánica. Luego se han extendido muchísimas escuelas donde ya empiezan tomando como base pues estas famosas 5 leyes biológicas, el trasfondo que tiene el sentido biológico, los programas especiales que están en nuestro cerebro para trabajar con esos, bueno, en fin, con esos momentos que nos llega de forma inesperada y que llega ese trauma emocional que es el desencadenante, el origen de todas las enfermedades, como decía Hammer, pues están apareciendo muchísimas escuelas cada vez más donde se pone el acento en resignificar, ¿no? Ese momento donde tuvimos esa expresión, donde tuvimos ese momento de aislamiento, ese momento intenso, para que la toma de conciencia nos ayude, por supuesto, a reparar, ¿no? A reparar de una forma consciente todo ese, pues eso que de alguna manera se somatiza en el cuerpo. Como os decía al principio, todo eso tiene que servir como reflexión, o al menos lo percibo yo, ¿no? Para que cada vez que entremos en un proceso, aunque sea un simple resfriado, una pequeña dermatitis, que cualquier cosa que llegue a nuestras vidas, podamos tomar conciencia de que quizás esto que está expresando en nuestro cuerpo no es algo malo, ¿no? No es algo dañino, quizás, que es algo que está ahí tratando ya de resolverse, pero tiene un origen, ¿no? Y ese origen, quizás si tomamos conciencia, vemos cómo estamos viviendo, vemos qué suceso ha podido haber, nos puede ayudar a vivir de una forma más consciente, quizás, y de una forma más serena. Y por supuesto, que permitiéndonos cada vez, empoderándonos más y más allá de las decisiones que tomemos en nuestra salud y en nuestra vida, pero que tengamos recursos, que tengamos información para saber decidir en cada momento lo que necesita nuestro cuerpo y lo que necesitamos como seres humanos, ¿no? Por tanto, este abordaje del doctor Hammer yo creo que abarca mucho más, rompe muchas de las formulaciones tradicionales de la medicina tradicional, y estoy convencido, como os decía al principio, de que todo esto que nos regaló el doctor Hammer más pronto que tarde acabará teniendo un lugar muy importante a nivel académico, a nivel científico y, por supuesto, a nivel médico a todos los niveles, ¿no? Como, insisto, ha pasado con grandes seres que han dejado su vida. Doctor Hammer dejó su vida llevando su experiencia, el estudio de más de 40.000 casos, como os decía al principio, de todas las enfermedades, no solo con cánceres. Y bueno, se tendría al menos, ¿no?, que tener en consideración y tener una cosmovisión también que nos pudiera ayudar a crecer, a comprender más qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones y, por supuesto, en nuestra alma, sin lugar a dudas. Pues, queridos amigos, espero que hayáis disfrutado o al menos haya podido sumar algo
en vuestras vidas. Y nada, os doy las gracias por vuestra atención, por vuestra presencia y os mando, como siempre, un fuerte y cariñoso abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias.